Chicos de sexto grado, el día de hoy vamos a hacer nuestro repaso para nuestro examen mensual con algunas pautas para su examen. A ver chicos, vayamos a ver, recordemos que todos los ejercicios ya fueron desarrollados en clase. Vamos a ver primero el verbo. El verbo. Cuando hablamos chicos de verbos, se acordarán mucho este cuadrito que hicimos en nuestro repaso también y les di algunas pautas para el examen. Chicos, cuando hablamos del verbo, recordemos que el verbo es la palabra que indica una acción, estado o proceso. ¿De quién? Del sujeto en sí. ¿Ya? Además, el verbo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque el verbo indicará, ¿no?, accidentes gramaticales, por ejemplo, de número, singular y plural, de tiempo, pasado, presente y futuro, de modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, de voz, activa, pasiva. ¿Qué es y de persona? No se olviden, la persona también tiene el verbo primera, segunda y tercera persona. Pero ¿qué entendemos de modo? Porque los demás accidentes sí lo hemos tratado. Cuando hablamos de modo tenemos el modo indicativo. Los modos indicativos son aquellos que expresan una acción real. Por ejemplo, Federico escribió una carta. La acción que hace Federico es de escribir. El modo subjuntivo es cuando expresa un deseo, ¿no? Por ejemplo, ojalá Federico escriba una carta. En ese caso, el verbo funcionará como modo subjuntivo. Y si hablamos de modo imperativo, es una orden, un mandato. Siéntate, esfuérzate, pórtate bien. Entonces son órdenes que se dan, en los cuales utilizamos la acción. Ahora, si hablamos también del verbo como función sintáctica, quiere decir cómo funciona el verbo dentro de la oración. El verbo dentro de la oración funcionará como núcleo del predicado. El verbo también tiene tres conjugaciones o tres conjugaciones en sí se les conoce. Primera conjugación es la conjugación AR, o sea, verbos terminados en AR. Por ejemplo, chicos, miren acá el cuadro: golpear, fundar, acariciar, necesitar, gritar, encajar, ingresar y alegrar. Esos son verbos de la primera conjugación. Pero también hay verbos de la segunda conjugación que también son conocidos como, vamos a poner acá, son conocidos como infinitivos. ¿Cuáles son aquellos de la segunda conjugación? Verbos acabados en er, como leer, por ejemplo, también tejer, proteger. Y finalmente la tercera conjugación, o también llamado infinitivo, es aquel que acaba en los verbos terminados en ir, por ejemplo, asistir, escribir. Ahora, y les dije que esto lo aprendan muy bien y lo hicimos la última clase, recuerden. Los verbos también tienen, se clasifican como formas no personales. Dentro de las formas no personales del verbo, tenemos a los siguientes. Tenemos al infinitivo, tenemos al gerundio. No vamos a desarrollar todo, chicos, porque esto ya lo hemos desarrollado en clase. Y tenemos al participio. A ver, vamos a hacer uno de ellos nada más. Por ejemplo, si hablamos de infinitivo, se repite el mismo. Recuerden, golpear. Se repetirá. Son todos los verbos acabados en ar, er, ir. Pero si hablamos de gerundio, con el mismo verbo, sería golpeando. Golpeando. Recuerden que los gerundios acaban en ando, yendo. Y si hablamos de participio, golpeado. ¿Por qué? Porque generalmente el participio está acompañado de un verbo auxiliar. Por ejemplo, ha golpeado, ha fundado, ha acariciado, ha necesitado, etcétera, ¿no? O hemos necesitado. Pero siempre el participio acaba en ado, ido, to, so, cho. Y el gerundio, en ando, yendo. Y el infinitivo en ar, er, ir. Vamos a borrar porque todo lo demás, recuerden, lo hemos desarrollado ya en clase. Ahora vamos con las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Dentro de las palabras esdrújulas, ¿qué entendemos? Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz. ¿Dónde, chicos? En la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, vértigo. No vamos a desarrollar todo acá porque ya lo hemos visto en clase. Las esdrújulas tienen la característica de que siempre van a llevar tilde y llevan la mayor fuerza de voz. ¿Dónde lleva la mayor fuerza de voz? En la antepenúltima sílaba. Y ahora vamos con la sobreesdrújula. La sobreesdrújula, generalmente la sobreesdrújula va a llevar la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima.
última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima o anterior a la antepenúltima. Y generalmente también llevan tilde. Los sobrediluvios están formados, si se dan cuenta, recuerden bien, por un verbo, por ejemplo, traga es el verbo, más los pronombres personales te y lo. Por ejemplo, en cuéntamelo. Aquí, cuéntamelo lleva tilde en la E y el verbo sería cuenta y los pronombres que lo acompañan muy seguidito sería me y lo. Vayamos a nuestro tema, chicos, porque esto ya lo hemos visto por completo en clase. Finalmente vamos a terminar con los adverbios. ¿Qué son los adverbios? Recuerden que los adverbios son las palabras que indican circunstancias de qué. Indican circunstancias de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de duda o de negación, ¿cierto? Los adverbios también son considerados palabras invariables. ¿Por qué? Recuerden, son invariables porque no tienen accidentes gramaticales. O sea, no tienen ningún accidente gramatical el adverbio. Pero el adverbio va a modificar a 3 palabritas. Recordemos a quién modifica. Modifica al verbo, modifica al adjetivo y al mismo adverbio. Vamos a hacer uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos de tiempo, recordemos que esto también ya lo hemos desarrollado en clase. Si hablamos de tiempo, por ejemplo, ayer, ¿no? Si hablamos de lugar, allí, estamos viendo. Si hablamos de cantidad, a ver, menos, mucho, poco, depende, por cierto, chicos. Y de modo, mal puede ser. Encontramos mal o así. Muy bien, chicos, eso es todo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.